Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos. Estamos como siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Viviupao TV en esta edición de hoy miércoles 22 de febrero. Vamos a iniciar el programa del día de hoy dialogando sobre un tema de mucha importancia que está vinculado con la rehabilitación de los expresidiarios. Hemos invitado el día de hoy al doctor en psicología, Juan Santisteban, docente en la Universidad Privada Antonio Dorrego, para analizar este tema tan sensible, si es que las personas que han pagado condena pueden reinsertarse a la sociedad sin volver a cometer el delito por el cual fueron sentenciados. De eso conversamos en la entrevista. Doctor Santisteban, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nuevamente con mucho agrado de poder estar con ustedes y poder compartir temas de interés público, de interés para la comunidad. Encantado de estar con ustedes. Muy bien. Para ubicarnos en el contexto exactamente, doctor Santisteban, en diciembre del año anterior, del 2022, generó mucha polémica el fallo que emitió el Tribunal Constitucional, que defiende que permite a condenados por terrorismo postular a cargos públicos. Este fallo que emitió el Tribunal Constitucional generó, repito, mucha polémica en diferentes sectores, en el sector político, empresarial, social, etc. Entonces, los magistrados del Tribunal Constitucional argumentaron de que una persona, luego que ha cumplido su condena y pagado la reparación civil, como se consideran rehabilitados, por lo que no sería constitucional impedirles ejercer su derecho a ser elegidos como autoridades. Básicamente, doctor Santisteban, el Perú fue muy golpeado en los años 80 por el terrorismo y hemos sido testigos también en las últimas semanas de atentados terroristas como el que se perpetuó en el Brain, donde murieron 7 policías. Entonces, desde su experiencia como doctor en psicología, las personas en este caso, los que son sentenciados por terrorismo, por haber asesinado, destruido, incendiado, etcétera, pueden reinsertarse como seres resilientes a la sociedad y ejercer con toda, diríamos, transparencia un cargo público. Es muy importante el tema, el punto que estás tocando en esta tarde, en esta media tarde. Y lo interesante de este concepto es de que tiene tal vez la posibilidad de ser interpretado desde varias perspectivas. Sí, hemos perdido contacto, se le desactivó el audio, doctor. ¿Aló? No lo ¿Se me escucha ahí? Ahora recién, habíamos perdido contacto, no le escuchamos. Ya. Repita, por favor. Sí, te diría de que este tema, el que tú has puesto a conversación en esta media tarde, es muy importante. Es muy importante también entender de que tiene diferentes perspectivas de análisis. El análisis legal, lógicamente, lo propones o lo proponen, en este caso, los magistrados, el Poder Judicial. Pero es importante entender de que esta situación tiene también una perspectiva psicológica. En ese sentido, me voy a un concepto importante para poder entender el hecho de cómo se puede rehabilitar o no una situación a nivel de personalidad desde el campo psicológico. Mencioné el término personalidad. El término de personalidad es un conjunto de características, comportamientos, actitudes, formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar. Este concepto está como un producto. El concepto de personalidad es un producto y un proceso que se genera a partir de variables que tienen factores biológicos, variables que tienen factores psicológicos, emocionales y sociales. La personalidad se forma en estructuras básicas de la misma en los primeros años de vida. Las bases de lo que yo, tú y estas personas que estamos analizando van a hacer se generan a partir de las experiencias básicas de su historia de vida.
Esto quiere decir que en el transcurso de su cronología de historia personal, cada uno de nosotros va formando a partir de estas experiencias o factores previamente mencionados lo que va a ser su personalidad. La personalidad nos va a permitir a nosotros adaptarnos, relacionarnos, interaccionar, ya sea de manera adaptativa o de manera desadaptativa, socialmente, en el grupo, en el contexto social en el que nosotros nos vamos a desenvolver. Es importante también tener en cuenta, cuando los primeros años de vida han sido generados sobre factores, puede ser biológicamente determinados por factores tal vez que lleven a la persona a tener de repente comportamientos impulsivos, violentos, agresivos, factores biológicos o hereditarios, factores psicológicos, sociales, experiencias de violencia, experiencias o expuestos a carencias afectivas o a ambientes sociales muy violentos. Entonces, teniendo en cuenta estos factores y estos que he mencionado principalmente, vamos a ver que nosotros vamos a ir estructurando una forma de adaptarnos. Esta conducta, este comportamiento, en el tiempo puede ser modificado con mayor facilidad si es que estas conductas, por ejemplo, si son identificadas, y son evaluadas y diagnosticadas, se pueden intervenir en los primeros años, niñez, adolescencia, juventud. Tal vez que podamos, sobre no solamente variables biológicas, poder ayudar a la reinserción social de estas personas. Si estas personas en el transcurso del tiempo no han sido expuestas tal vez a una intervención, una orientación o una terapéutica, en la etapa adulta hacia adelante, su comportamiento va a ser más difícil de poder ser modificado. Ahora, las personas que cometen actos terroristas, ¿no? Y me voy solamente a una definición muy general, ¿no? Planteada y propuesta por la RAE, que dice que es el conjunto de personas o organizaciones que generan actos violentos con el fin de generar miedo. Cuando decimos actos violentos ya estamos hablando de personas que de manera consciente y específica se dirigen hacia algo, hacia alguien, hacia un contexto para vulnerar la individualidad. O sea, ya estamos hablando de personas que están cometiendo estas conductas sobre un objetivo específico. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir, si estas personas normalmente se ubican dentro de un grupo etario, adulto, joven, adulto, lógicamente su comportamiento es mucho más difícil de poder ser psicológicamente modificado por los factores previamente que he dicho. Correcto. Ahora, si tenemos en cuenta que la intervención y el análisis de esta realidad solamente debe ser dentro de un contexto, llamémosle judicial, sino multidisciplinario, el enfoque psicológico, el social, el enfoque tal vez de otros especialistas que puedan intervenir como equipo a estas personas que han cometido estos procesos o estas conductas, pues lógicamente el pronóstico sería mucho más favorable. Pero considerando que estas personas se exponen a un tratamiento multidisciplinario y que estas conductas se generan etapas donde la personalidad, lógicamente, ya presenta, como te dije, como concepto, comportamientos, conductas, esquemas, formas de pensar cada vez más arraigados, es mucho más difícil generar una modificación. Entonces, la personalidad, insisto, como concepto también planteado y propuesto por el DSM-5, la Asociación de Psiquiatría Americana, la última edición, propone pues que es justamente un trastorno de personalidad que muchas veces acompaña como características, como indicadores a estos sujetos o a estas personas que cometen actos terroristas, es esa dificultad para poder relacionarse, adaptarse de manera satisfactoria en el contexto social, personal, familiar, laboral. Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos, es importante, creo, tomar una realidad del término y de este contexto que tú estás refiriendo. Perfecto, doctor. Entonces está muy claro con los argumentos que usted nos ha mencionado desde el punto de vista científico de la psicología como disciplina del comportamiento humano, que es muy difícil que podamos afirmar con absoluta veracidad que una persona que ha estado sentenciada 25, 30 años en prisión por haber cometido actos de terrorismo
por haber asesinado y destruido la propiedad pública o la propiedad privada, pueda con solvencia ética, moral, desenvolverse en un cargo público. Esos son aspectos bastante difíciles de alcanzar, sobre todo considerando que nuestro régimen penitenciario tiene muchas carencias y usted de su experiencia también en trabajar en entidades del Estado al servicio de la salud emocional de menores de edad, encontramos que hay mucha precariedad y que es difícil poder asegurar que en las cárceles del Perú se puedan trabajar estos talleres multidisciplinarios para resarcir comportamientos inhumanos, ¿verdad? Sanguinarios, incluso de violadores que han abusado sexualmente a niños y que podamos garantizar de que ellos, al cumplir su condena, puedan haber cambiado y arrepentido de su comportamiento que los llevó a la cárcel. Exacto, exacto. Es muy importante porque dentro de estas variables que van a generar y desarrollar y van a influir en el desarrollo de la personalidad, en algunos casos se encuentran personas que hay determinantes biológicos, ¿no? Determinantes biológicos que generan, por ejemplo, problemas a nivel del control de impulsos, ¿no? En el área prefrontal, donde los factores genéticos predominan sobre el comportamiento, sobre la persona. Lógicamente, teniendo en cuenta ello, vamos a observar que hay personas que presentan conductas donde su dificultad para interactuar, para adaptarse a la normatividad, para evitar generar conductas violentas, exacto, puedan ser fácilmente controladas. Desde esa perspectiva también, lógicamente, vamos a ver que es difícil tener en cuenta la posibilidad de que estos sujetos o estas personas con estas variables puedan adaptarse con la normalidad, un concepto tal vez muy, muy inestable también en este contexto, a la sociedad. Pero es importante considerar desde esta perspectiva, o sea, no solamente hay que tener en cuenta que la personalidad es univariable o hay un único factor, eso que la intervención sobre eso debe ser también llamémosle disciplinar, y que lógicamente los profesionales idóneos para este proceso pues puedan ser convocados también para tener en cuenta y evaluar, no solamente desde la perspectiva, como te digo, legal, judicial, sino también desde esa perspectiva psicológica, social, y es importante tener en cuenta. Entonces, correcto. si vemos que hay si tenemos bases biológicas, pues lógicamente va a ser una posibilidad todavía más de tener en cuenta lo difícil que va a ser que estas personas puedan adaptarse. Claro, y para hacer ese trabajo que usted ha mencionado, doctor Santisteban, tendría que el Estado invertir en contratar servicios de psiquiatras, de psicólogos, que estén obviamente atendiendo diariamente a estas personas para poder garantizar o asegurar que han llevado un tratamiento que les pueda rehabilitarse cuando cumplan su condena. Y eso es muy difícil. Exacto. En la realidad peruana. Diríamos casi hasta Exacto. Imposible. Por eso, ya para finalizar, según los magistrados del Tribunal Constitucional, lo que se les pide a los ciudadanos es que seamos conscientes de investigar antes de emitir un voto a un candidato o candidata, buscar sus antecedentes, conocer si tuvieron sentencias, cumplieron condena por actos terroristas o por violaciones, para no estar luego arrepintiéndonos de haberle dado nuestro voto a alguien que no merece ejercer un cargo público. Finalmente, doctor, ¿cuáles son sus reflexiones respecto a este tema que es tan sensible y, como usted lo mencionó al inicio, tan difícil de abordar, pero que es una realidad en nuestro país y en la sociedad mundial? Exacto, yo pienso sobre algo que tú mencionaste, ¿no? Que las personas, dentro ya del contexto de elegir a una persona que nos va a representar socialmente, debemos ser nosotros educados en que podemos tal vez analizar a esta persona sobre toda su historia, ¿no? Porque así como hay personas que cometen actos terroristas, violentos, donde vamos a observar la agresión física o la vulneración de la individualidad de otra persona, vamos a observar que estas personas también, estas conductas se pueden mostrar desde la otra perspectiva. El delincuente común que conocemos es el que es hoy en la calle, nos arrebata el celular, el sicariato, etcétera, ¿no? Hasta el acto terrorista. Pero también observamos de que estos comportamientos en otra perspectiva se muestran tal vez aquellos que te arrebatan tal vez
vez todas tus riquezas o todas tus cosas que te van a permitir desarrollarte como persona con saco y corbata. Simplemente, o sea, aquí vamos a ver de que... Exacto. Y estas personas también presentan un tipo de personalidad que es importante entender. La personalidad no es algo que va a cambiar de un día para otro. Y es algo que no, o también algo que hay que entender de que no permanece estático. Puede modificarse, sí, pero es importante tener en cuenta el antecedente, la historia. Una persona que ha dado o ha cometido actos violentos en muchas y en su diversidad de presentaciones, es lógico que es muy posible y es muy probable de que esta persona no pueda cambiar solamente diciendo ya cambié, porque finalmente si no ha habido una intervención profesional, psicoterapéutica, multidisciplinaria en todos estos procesos, es muy complicado que esta persona pueda asumir ese cambio de manera individual sin ayuda profesional. Correcto, Entonces, muy amable, doctor. A las personas, ¿sí? Muchas gracias, doctor Juan Santisteban, por su participación en la entrevista. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad para seguir abordando estos temas tan importantes para la sociedad. Muy amable, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista.